Bienvenidos amigos a Toda una Vida, yo soy Alfredo Sánchez y hoy estoy acompañado de un escritor venezolano, quizás el de mayor éxito en los últimos tiempos y un gran escritor, Francisco Zuñaga. Bienvenido Francisco, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Estás en un momento en el que tus libros tienen un éxito de venta, la gente tiene la expectativa de lo próximo que vas a escribir. Y acabas de publicar también un libro sobre una de tus pasiones, que es el béisbol. Así es. Siendo un magallanero confeso y... Sí, yo soy un magallanero, es una cuestión que es una de mis identidades, ¿no? Si uno tiene sus identidades que van cuajando a lo largo de la vida, y bueno, Magallanes es una de las más sólidas además, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo... Haga lo que haga Magallanes, yo no puedo dejar de ser magallanero. Exacto, sí, eso es una condición Mira que trágica, yo diría. Mira que Magallanes ha hecho cosas. Pero ya vamos a tener ese tema principalmente. Mira, ¿cómo nace tu afición me imagino que antes de escribir era la lectura? ¿Y cómo comienzas a escribir? Bueno, siempre es la lectura. Yo creo que lo primero es la lectura. Yo diría que incluso, porque nosotros somos 4 hermanos varones, nos criamos en las mismas condiciones y el único que tuvo esa relativa pasión por la lectura fui yo. No es que mis otros hermanos no leyeran, sí leen, pero leían menos y no lo hacían con la misma curiosidad quizás con la que yo lo hice, y yo no podría decir que eso es algo intencionado, de repente era una vocación. Tú lees porque te gusta leer, a otro le gustaba de repente jugar pelota, y cada quien tiene su forma de ser, y a mí por suerte me tocó la de ser lector, y nací en una casa y crecí en una casa donde no había libros. Mi papá no compraba libros, no era... ¿Y entonces cómo nació esa pasión? Bueno, en la medida en que él se dio cuenta que a mí me gustaba leer y que yo iba donde un tío albañil que tenía, se llamaba Tiburcio Figueroa, a quien quise muchísimo, y él sí era lector, y entonces él compraba la revista Life en español, Selecciones, las novelas de Agatha Christie, de Perry Mason, y yo me leía, y hasta de, ¿cómo se llama? Marcial Lafuente Estefanía, pues. Entonces yo me leía. Mi papá lo que se dio cuenta que yo tenía esa vocación por leer, me compró una enciclopedia infantil, y eso fue muy importante para mí. De verdad que fueron mis primeras lecturas, y era enciclopédica, entonces tenía de todo. Pero lo que me mencionaste antes te conectó con una literatura hecha para un público masivo. Claro, no hay nada malo con eso. Es decir, tampoco había mucho donde escoger. Sí. Después, cuando yo comienzo a estudiar en bachillerato, que empiezan las lecturas ya de Gallegos, de Arturo Uslar Pietri, de Miguel Otero Silva, las asignaciones escolares, y dentro del liceo, pues entonces uno se asocia con los tipos que son como uno. Habían los que eran deportistas, yo no podía hacerlo, no tenía las condiciones físicas, atléticas para hacerlo. Pero entonces yo era lector y me reunía con los que eran lectores y nos intercambiábamos las novelas. ¿Tuviste algún profesor que te marcara especialmente? No en bachillerato, en materia de... ¿Después en el pedagógico? Sí, en el pedagógico sí tuve varios que fueron muy influyentes. Entre ellos Gustavo Díaz Solís, que fue mi profesor de literatura inglesa. ¿Ah, sí? Sí, fue un gran estímulo para escribir y por la curiosidad, por la lengua inglesa, que la tengo y la mantengo, y me gusta mucho leer en inglés, ¿Y fuiste autodidacta en eso? ¿En qué? ¿En la lectura del inglés? No, yo estudié inglés en el pedagógico, yo me gradué en inglés. ¿Qué te enseñó él de los grandes escritores ingleses? Él era experto en los poetas románticos ingleses, ¿no? Entonces, una cosa que uno no conocía, es decir, Lord Byron, Keats, Shelley, William Blake, todos esos poetas yo los conocí porque tuve la suerte de recibir clases de Gustavo Díaz Solís. Sí, bueno, yo comentaba fuera de cámara contigo, a mí quien me enseñó a leer fue mi tío Samuel, que fue profesor. Pero Samuel nunca me dio clase a mí, ¿no? Éramos amigos no, él no me dio clase. Pero él fue profesor por muchos años por en el muchos pedagógico. Años, como no, y muy querido. Sí, muy recordado por muchos de sus alumnos. Claro. Y él siempre insistía en que yo leyera
él tenía una colección infinita de libros. Bueno, él daba clases de literatura inglesa. Claro. Y él siempre, desde muchacho, desde niño, él insistía en que yo leyera, pero yo no, yo me inicié con la lectura del Marqués de Sade, imagínate. Que no fue nada. ¿Qué edad tenía? Bueno, fue una lectura un poco escondida, ¿no? Porque, Claro. porque yo no entendía bien qué era lo que pasaba, porque estas cosas tan atroces y cuál era el placer que podía haber. Exacto. De manera que en la literatura siempre hay mucho que aprender, ¿no? Sin duda, es un mundo y la literatura infinito. es una maduración para el ser humano, ¿no? En mi ¿Qué caso, libros, qué en mi caso lo escritores? fue. En mi caso lo fue porque si yo, bueno, siempre soñé, concha, si yo fuese escritor, ese tipo de cosas. Pero ese es un sueño como el que uno tiene también si yo fuese presidente. Sí. Y siempre escribí, o sea, yo no aprendí a escribir cuando publiqué La Otra Isla. Es decir, yo publiqué La Otra Isla porque yo sabía escribir. Yo ya había aprendido a escribir, escribiendo artículos periodísticos, escribiendo trabajo académico. Y escribiendo unos relatos que los conservaba por ahí, no los publicaba, los mantenía casi que privados, pues, secretos. Y ya a los 50 años entonces dije, bueno, voy a escribir algo en serio y escribí La Otra Isla. Claro, uno siempre cree que sabe un oficio hasta que encuentras un nivel superior, ¿no? Y entiendes que... Claro, pero eso fue muy difícil. Déjame decirte que escribir La Otra Isla a mí me tomó muchísimo tiempo. Yo escribí esa novela como 10 veces. Calculo yo, es decir, una primera versión que no servía para nada. ¿Estás de acuerdo en lo que dicen algunos escritores? Que escribir básicamente es reescribir. Sí, corregir. Tú corriges más que escribes. Sí, ¿verdad? Sí, sin duda. Porque, bueno, escribes cosas. Porque, sobre todo si no lo has hecho antes, ¿no? Yo, de hecho, mira, la anécdota que da origen a La Otra Isla es una anécdota que yo no me senté a escribir una novela, yo me senté a escribir un relato. El relato del alemán que va y se ahoga y no aparece la razón por la que se había muerto, etc. Esa anécdota, que es la anécdota de La Otra Isla, yo pensaba escribir un cuento, un relato corto. Y los personajes llegan al momento en que ya... claro, sí, empiezas a escribir y te das cuenta que tienes más cobran cosas vida que decir propia y terminan dominándote. No sé, no llega a ese punto, pero... ¿No? Lo que te quiero decir, tú tienes cosas que decir, tienes cosas que contar y hay cierta compulsión por narrar, porque si no hay esa compulsión no te vas a sentar todos los días a lo largo de meses a escribir una historia, a volver sobre ella. Sí, tiene que haber un mecanismo psicológico, así como el que juega, el que es nadador, pues tú has leído cómo se entrena un nadador. De que tiene que pararse a las 5 de la mañana y hacer 50 piscinas. Tú no haces eso porque tú no quieres ser nadador. Claro. A mí eso me parece un horror. A lo mejor a él le parece un horror que yo haga eso y me levante a esa hora para ponerme frente a la computadora. ¿Y cómo son tus hábitos cuando estás escribiendo? ¿Cuál es tu cotidianidad? Bueno, normalmente escribo muy temprano en la mañana. Escribo muy temprano en la mañana porque es la hora en la que hay más silencio, yo estoy más tranquilo, más fresco, todo el mundo está durmiendo y yo me cierro ahí en mi estudio y no me molestan. Y paso ahí, a las 5 de la mañana normalmente estoy ya en la computadora. Y bueno, un par de horas, tampoco es que escribiendo creativamente vas a estar 10 horas. Escribes un par de horas, 3 horas si estás muy emocionado escribiendo, que a veces te gana la misma emoción que está en la novela, tú la tienes cuando la estás escribiendo. Y bueno, ya después, en la tarde, vuelvo y corrijo lo que escribí en el día y el proceso. Y durante todo el día, pues tú tienes la novela y el mundo que estás escribiendo lo tienes en la cabeza, estás todo el tiempo pensando en él, estás casi como inmerso en él. ¿Y ese es el único oficio que te pudo haber ganado en la vida? ¿No tuviste en algún momento? No, yo he hecho de todo. Entiendo, sí, que cuando esto es una pasión, es como que lo único que para uno es figura y todo lo ves en términos de la literatura. Bueno, sí, pero es decir, yo llegué ahí ya maduro, de manera que ese proceso
como que lo viví diluido en muchos años, ¿no? No me afectó muy fuertemente. Y mis hábitos, sí, yo a veces, eso cuando tú vas y rellenas una planilla, todavía a veces tengo la tendencia a poner abogado y no escritor. Por lo menos Bergman decía que, Ingmar Bergman, Sí. que él permanentemente estaba habitado por unos demonios de la creatividad, que unos eran condescendientes con él, pero otros eran terribles, ¿no? Claro. ¿Crees que en algún momento eso ocurre cuando hay, por ejemplo, un bloqueo, cuando algo no fluye? Sí, a veces en el Estás proceso en conflicto creativo, con esos dos sí, mundos. es cierto. En el proceso creativo está a veces conflictuado, está atormentado incluso, dependiendo de lo que es. Y hasta que no logras exponer, dejar salir esa pasión, esa historia, esa cosa que te atormenta, no vas a estar tranquilo. Hay un cuento muy bueno de Cortázar sobre eso, yo no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero recuerdo haberlo leído, y que él decía que sentía como una opresión en el abdomen, que era una cosa que se sentía mal. Y yo me acuerdo que yo lo leí, ese cuento yo lo leí en la década del 70, debo haberlo leído, y me pareció exagerado, pero no es tanto. No es tanto, hoy en día te has dado cuenta que no. Mira, en uno de los foros que te hizo Pro Da Vinci, si mal no recuerdo, Rafael Ocio hablaba de La otra isla y mencionaba la obra de Conrad, Corazón de las Tinieblas, y pero ahondaba un poquito en ese tipo de literatura. ¿Cómo es el proceso cuando tú tienes, por lo menos en la cabeza, un mundo que has creado y luego esos personajes entran en interacción con tu propio mundo? En relación a la literatura que has leído, en algún momento eso viene, a lo mejor inconscientemente, tú sientes que ese proceso es difícil tal vez de identificar, cómo todo eso ese bagaje empieza a fluir en... Sí, es asombroso. Yo en lo personal, que tengo la tendencia siempre a ser cronista de mí mismo y de la gente que me rodea, no dejo de asombrarme de que a veces salgan cosas que estaban ahí que no las recordaba, que hacía años porque había pasado por eso. Y por ejemplo, en La otra isla la gente me dice, oye, pero tú eres gallero. Y le digo, no, yo no soy gallero. Pero esas imágenes son muy poderosas. Tú parece que hubieses estado muy inmerso en el mundo de los gallos. Y yo de niño jugaba en una gallera, que es la gallera que describo en La otra isla, que quedaba muy cerca de mi casa. La gallera de un señor que se llamaba José del Carmen Obando. Bueno, esa gallera, ahí en la Asunción, en el Mamey, era un lugar de juego para los niños de la época nuestra. Y entonces íbamos y participábamos un poco de la rutina de la gallera. Ahí había como 200 gallos. Era un trabajo, mucho trabajo dan los gallos. Y los sábados pues teníamos como entrada libre a ver la cuestión de las peleas, y entrábamos, veíamos las peleas. Y todo lo que yo describo en la novela que tenga que ver con los gallos es producto de esa vivencia infantil. Yo más nunca volví a una gallera. Es decir, yo a los 10, 12 años ya dejé más nunca mi vida. Y hay escritores como Borges que de repente lo que él decía que más le enorgullecía era lo que él había leído, no lo que había escrito. Bueno, de manera que hay mucho siempre en un escritor de referencias como la que me acabas de nombrar, son vivencias, pero también hay un bagaje de cosas que uno ha vivido. Y has leído. Es válida el verbo porque leer a veces le da a uno unas vivencias. Claro. En el caso de Borges, él valoraba más la lectura porque, por supuesto, es decir, por su propia condición de ciego, la capacidad porque hay escritores como Hemingway, pues, bueno, vivía y se metían en un mundo de aventura y después escribía. Y se nutría de allí y seguramente también de las lecturas, por supuesto. Pero fíjate que, por ejemplo, en La otra isla está El corazón de las tinieblas, está muy presente. Pero también está presente Juan Rulfo. Porque
ese sueño que tiene el personaje, que sueña en inglés, es porque yo leí el cuento Lubina de Juan Rulfo, lo leí en inglés, por casualidad. Un amigo me regaló, yo estaba trabajando en una misión de Naciones Unidas en Timor Oriental, allá en Indonesia, y un amigo me regaló un libro de los mejores cuentos de América Latina escritos en inglés, o sea, traducidos al inglés. Y yo cuando me dieron el cuento dije, oye, déjame ver cómo tradujeron a Juan Rulfo, porque vi que estaba en el índice. Y entonces me pareció una cosa maravillosa y dije, bueno, pero Juan Rulfo, ¿cómo se llama? Carlos Barral, cuando le llevaron los manuscritos de Juan Rulfo, él dijo, bueno, pero es que este tipo hay que traducirlo al español. Porque ya era difícil para un español entender al mexicano o a ese mexicano de campesino del que Rulfo tanto escribió, y por supuesto con el lenguaje que ellos usaban. Y si era difícil leerlo del español al español, imagínate tú cuán difícil habrá sido traducirlo al inglés. Y efectivamente, pues no es igual, tú lo lees en inglés. Y eso, de ahí surgió, de esas dos lecturas que están presentes, o sea, vivencias, lecturas. ¿Otros escritores que hayan influenciado tu obra o que tú sientes que hayas admirado de alguna manera particular? Probablemente muchos, es decir, muchos influyen. Por ejemplo, a mí me encanta Javier María, yo soy lector de Javier María, pero el libro que yo siempre recuerdo que me haya impactado más fue 100 años de soledad, García Márquez, porque lo leí en un momento muy especial de mi vida. Yo acababa de llegar a Caracas para comenzar a estudiar en la universidad, en el pedagógico, y en ese momento yo leí 100 años de soledad. Y entonces, yo que venía de esa Margarita que todavía era muy tradicional en muchos de sus aspectos, en la cotidianidad, encontré en García Márquez, en 100 años de soledad, yo dije, pero bueno, pero este es el mismo mundo del que yo vengo. Este tipo lo que hizo fue sistematizarlo, ordenarlo, jugó a ser Dios del mundo donde yo vivía y produjo esto, y esto es una gran cosa. Y sí, no tenía yo idea de que yo tenía 16 años, yo no tenía idea de que la literatura pudiera ser tan poderosa y que pudiera además embrotar como de esa forma tan maravillosa como brota o como está expuesta en 100 años de soledad del mundo al que tú perteneces. Es decir, es el mundo, es el tuyo, es mi abuela, es mi mamá. ¿Qué otro libro de García Márquez te impactó después de esa primera impacto? Ese impacto a ese nivel ninguno, ni de García Márquez ni de otra persona. Es decir, ese fue un libro que a mí el libro yo pasé día y medio, 2 días leyéndolo, yo no me separé del libro, no, me quedé pegado del libro hasta que lo terminé, no podía separarme del libro. Eso no me ha pasado con ningún otro libro. Pues. Y Javier Marías vuelve también sobre... Javier Marías me gusta su literatura, sobre todo su novela Corazón tan blanco, que es una novela extraordinaria a mi modo de ver, y Mañana en la batalla piensa en mí, creo que son hasta ahora sus 2 mejores novelas. Coetzee también Bueno, de Coetzee me leí Desgracia solamente, y bueno, es una gran novela, pero muy depresiva para mi gusto. Mencionabas también en una entrevista a Paul Auster entre los escritores foráneos. Sí. Y mencionabas también entre los escritores locales a Eduardo Liendo. Bueno, Federico Vega. Federico Vega. Para mí el escritor venezolano de mi tiempo, porque bueno, en un momento determinado uno se lee a lo que fueron los grandes escritores venezolanos del siglo pasado, y eso termina con País Portátil, pues, en mi caso. Federico Vega con Falque, y sobre todo, la otra vez lo dije en la Feria de Valencia, en la FILUC, me preguntaron y dije, ¿cuál es el libro que más lo ha inducido a escribir? El libro que más me indujo a mí a escribir fue Borrador de Federico Vega, porque en ese libro él expresa, es decir, es el mundo en el que él ha vivido, el que él narra. Bueno, en mi caso, eso me llevó a pensar, bueno, pero es que
todos estos relatos que yo he escrito, que son mi mundo, oye, también pueden ser escritos. Mira, Francisco, nos quedan 2 temas importantes que hablar, por lo menos entre los muchísimos temas que podemos conversar. Esto está como una conversación. Pero así, El pasajero de Truman y tu más reciente publicación, que es el libro del Magallanes. Vamos a conversar de eso mañana. Amigos, gracias a ustedes por su sintonía y los espero en la próxima edición de Toda una Vida.